Bueno, este tema le puse siempre alertas porque si le ponía de otro modo es un poco fuerte para internet y lo banean, ¿no? Realmente vamos a hablar de las pequeñas zorras. Vamos a ver qué son las pequeñas zorras. Antes de iniciar, no sé si los que tienen aquí carro en alguna ocasión han escuchado un pequeño ruidito y piensan que ignorándolo va a desaparecer. De repente decimos, bueno, pues ahí está sonando, pero al rato se quita, ¿no? Y no sucede esto. Se va acrecentando ese dolor, ese ruido, hasta que nos deja un día tirados el carro, ¿verdad? Y fue porque no le pusimos atención. Y antes de iniciar esta predicación, yo quisiera iniciarla recordándoles la unción que tenemos, la unción que el Señor ha derramado para cada uno de nosotros. No todos pueden ser llamados hijos de Dios. Dice la Escritura que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y si tú estás aquí el día de hoy, no es porque tú le estás dando una oportunidad a Dios, no es porque hoy te levantaste y dijiste, soy bueno, voy a ir a la iglesia, o quiero cambiar mi vida, voy a ir a la iglesia. No es así. Dios, en su infinita misericordia y magnanimidad, se ha apiadado de cada uno de nosotros, pobres pecadores, para ser llamados sus hijos. Y lo podemos ver en este versículo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos compró, hermanos. Debemos de sentirnos felices, gozosos por eso. No es que tú estés dándole una parte de tu tiempo a Dios, porque tú así lo has decidido. Él nos está llamando porque somos hijos suyos. Él pagó un precio por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, hermanos. Ya no nos hace falta nada, ¿sí? Podríamos hasta decir, el Dios te bendiga está por demás. Cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga, está por demás, hermanos, porque ya somos bendecidos, ya no nos falta nada. No necesitamos que alguien nos venga a decir, Dios te bendiga, porque yo ya estoy bendecido. Cristo murió por mí, hermanos. Entonces, cuando tú empiezas a entender la grandeza que el Señor ha depositado en alguien de carne, en un pecador como nosotros, nos empezamos a sentir especiales, nos empezamos a sentir con esa gratitud hacia el Padre que ha hecho tantas cosas para que estemos hoy por hoy aquí. Las Escrituras nos empiezan a decir toda esta serie de cosas y de promesas para los hijos de Dios. Pero ¿por qué no nos sentimos en victoria? No nos sentimos especiales, a pesar de todo esto que está muy bonito, que decimos, Cristo ya pagó por nosotros, no tengo que tener aflicciones, esto, el otro, aquello. No nos empezamos no tenemos una vida victoriosa. Volteamos a ver lo que ha pasado en nuestra vida y decimos, bueno, yo quisiera estar mejor. ¿Por qué estoy atravesando por estos desiertos? ¿Por qué a pesar de que me esfuerzo y voy a la iglesia domingo tras domingo, asisto, hago ciertas actividades para agradar a Dios, mi vida no termina por crecer, no termino por salir adelante? Y hoy vamos a aprender, hermanos, ¿qué es eso que nos roba nuestras bendiciones? Hay cosas que nos quita, nos aleja de la bendición que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En Cantares se nos dice, cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, están floreciendo. ¿Qué son las zorras pequeñas y por qué hay que cazarlas? La palabra de Dios compara esas distracciones, esas cosas que nos están alejando, que nos están haciendo voltear la vista
a las cosas que no son importantes y nos alejan del camino de Dios con zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas son difíciles de cazar. Sin embargo, esas zorras pequeñas acaban con la raíz del viñedo, lo echan a perder, se lo comen. Y entonces eso que podría haber sido un gran cultivo termina siendo desperdiciado. En ocasiones, como cristianos, podríamos estar pensando que hay que cuidarnos de los grandes pecados, la fornicación, el adulterio, el no robar, el no asesinar, ¿verdad? Cosas grandes. Sin embargo, la palabra de Dios nos está haciendo ver que hay que cuidarnos más bien de las cosas pequeñas, porque de esta manera se vale el enemigo. Imaginen ustedes, para que podamos ejemplificar esto, usted es un hombre, una mujer temerosa de Dios, felizmente casada, que sirven en la iglesia, no faltan, y pues no se le pasaría por su mente engañar, serle infiel a su pareja, ¿verdad? Sin embargo, un día saliendo del trabajo, ve a su compañero o compañera esperando el camión, ¿verdad?, en el sol, y usted decide darle un aventón. No tiene nada de malo, podríamos pensar. No hay nada de malo en eso, voy a ayudar a mi prójimo. Sin embargo, esto se empieza a hacer algo recurrente, empezamos a hacerlo día a día, empezamos nosotros a quedar ya, bueno, ¿a qué horas vas a salir? Paso por ti, te llevo. Un día, cuando menos lo esperamos, se descompone el carro en medio de la lluvia, no hay para dónde ir, ¿verdad? Y la música, la plática, cuando menos uno lo espera, pues ya están agarrados a los besos. Entonces, de ahí decimos, ay, caí en pecado, ¿no? Porque los cristianos pensamos que el pecado es un hoyo que está ahí adelante, vamos caminando y ay, ya, me caí en el pecado, ay, pues tengo que ser restaurado ahora. Eso es mentira, hermanos. El pecado lo vamos trabajando, el pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa y el hombre va haciendo cosas para caer en ese pecado. Cuando uno está alejado de Dios, empieza a buscar esas oportunidades que se le presentan, esas pequeñas zorras que van a acabar con tu bendición y al final vas a terminar pecando. Por eso dice la palabra que hay que atender las pequeñas cosas, porque al rato vamos a verlo, el pecado solamente genera más pecado. Si usted empieza con una mentira pequeña, al rato tiene que decir 10 para que esa mentira pueda seguir siendo sostenida. Entonces no caigamos en esto, no caigamos en darle cavidad a las pequeñas zorras. Vamos a ver casos que atienden a nuestra vida diaria y que la Escritura nos enseña cómo estas pequeñas zorras nos están robando la bendición en cada área que tenemos. Segunda de Reyes 22:1 nos habla, hermanos, la Escritura. Este pasaje me gusta porque habla del pequeño rey Josías. Él empezó a gobernar a la edad de 8 años. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai de Boscat. El rey Josías venía de un abuelo y un padre que ellos se habían entregado al paganismo y seguramente él hubiera acabado igual. Sin embargo, un día, hermanos, él le llega el momento en el cual en el templo descubren las Escrituras, descubren la ley de Moisés y empieza a ver que lo que se estaba haciendo en el pueblo en ese entonces estaba mal. Entonces él empieza a vivir de acuerdo a la Escritura. Imagínense una vida consagrada al Señor. Él a su corta edad empezó a entender que lo que estaba haciendo su pueblo estaba mal. Y así continúa por 31 años. Sin embargo, un día, después de llevar su récord imbatible así, imagínense ustedes, bueno, yo también voy todos los días a la iglesia, me entrego, hago todo para el Señor. Él también lo hacía. Sin embargo, un día
estaba en ese entonces Egipto era una potencia a nivel mundial de lo que se conocía, y él decide que tenía que hacerle frente al faraón. El faraón le dice amablemente que se retire, le dice: mira, mi problema no es contigo, yo la verdad estoy en otros asuntos, hazme caso, tu Dios me ha dicho que te hagas a un lado. Sin embargo, él se enaltece, él empieza a mostrar símbolos de que estaba incrédulo de que el faraón tenía palabra de parte de Dios para él. Dice en Crónicas: y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que te destruya. Entonces Josías empieza a preguntarse: ¿por qué le habla al faraón y no a mí? Posiblemente esto llevó a Josías a que su ataque no desistiera, y por lo tanto terminó muerto. Imagínense ustedes esa soberbia que tenía Josías para no darse cuenta que no podía hacerle frente, que el Señor le estaba diciendo por medio del faraón que se alejara. Así nos llega a pasar a nosotros en algunas ocasiones. Las pequeñas zorras, la soberbia nos empieza a decir: ¿tú por qué vas a hacer menos? ¿Por qué no vas a poder? Sí puedes, cuando no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Josías hubiera escuchado la voz del faraón que le hablaba a Dios a través de él? Bueno, Josías, posiblemente el pueblo de Israel hubiera sido llevado también al cautiverio. Sin embargo, hubieran tenido mejores condiciones, ya que dice la palabra que él era un rey intachable, era un rey que estaba fortalecido, y la nación estaba igualmente fortalecida a través de él. Entonces le hubiera proporcionado mayor protección en frente de esos invasores que venían por ellos. Y nos deja una lección importante: cuando tú no atiendes las pequeñas zorras, no solamente estás dañando tu vida, cuando te estás distrayendo, cuando te estás alejando de la palabra de Dios, también estás afectando a tus generaciones, estás afectando a tus hijos, estás afectando a tu familia, porque uno como cabeza de hogar tiene la facultad y la responsabilidad de velar por el acercar a la familia a Dios. Y cuando tú te alejas, ¿quién les va a hablar a los pequeños de Dios? ¿Quién va a llevar a tus hijos a la iglesia si no eres tú? Entonces ten en cuenta que no solamente te estás distrayendo tú, no solamente la bendición la estás perdiendo tú, sino también tus futuras generaciones van a tener ese impacto. ¿Por qué? Porque se cortó en algún momento esa sucesión en la cual alguien buscó de estar pegado a Dios. Alguien ya no siguió esa continuidad, ya no siguió la línea, y se pierde la bendición y nos impacta a todos los que vamos abajo. Dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo está al acecho, dice la palabra, que está como león rugiente buscando a quien devorar, y lo va a hacer por el pecado más pequeño. No crean que el enemigo va a venir y les va a poner un plato, el pecado que ustedes desean. No, va a ser con algo muy pequeño. Va a ser quizás con lo que estás viendo en TikTok, quizás con lo que estás viendo en tu celular, con lo que estás leyendo, una publicación de alguien. Estás constantemente siendo expuesto a la maldad. Entonces usted no piense que va a llegar o va a necesitar algo muy grande para perderse. Va a ir en crecimiento. Cuando el enemigo te pone un pecado pequeño, una pequeña zorra, es para que crezca. Al final volteas a ver
y ya te alejaste tanto de la orilla que ya es imposible regresar en algunas ocasiones, ¿no? A lo mejor empezaste con un mensaje a tu compañera de trabajo de buenos días y terminas en divorcio, terminas destruyendo tu hogar, destruyendo a tus hijos por un simple buenos días, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos y siempre al pendiente de las pequeñas zorras. Y en ocasiones también podríamos decir, bueno, yo no estoy pasando por esto, este no es mi debilidad tener esto, pero sigo estancado. A pesar de tantos años, no crezco. Y la obediencia, hermanos, es una manera de crecer. Estar siendo obedientes, estar sujetos a alguien, a un líder, a alguien que te muestra el camino, es una manera de crecer. Dice en Números 12, 1 y 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Estaban utilizando ellos el pretexto de la mujer cusita para cuestionar al líder, al ungido de Jehová. A través de él el Señor hablaba, dice la palabra más adelante que a otros profetas se les iba a revelar por sueños, se les iba a revelar no físicamente. Sin embargo, con Moisés había sido diferente. Moisés había alcanzado gracia delante de Dios y tenía este respaldo, hermanos, y sus propios hermanos estaban cuestionando su autoridad. En ocasiones así nos pasa a nosotros, cuestionamos la autoridad, cuestionamos todo lo que está a nuestro alrededor, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros trabajos, también en nuestros negocios, y es una manera en la cual el enemigo te roba esa bendición y te quedas estancado, no puedes crecer. Hace 6 meses esta congregación empezó, hermanos. Hoy ya tenemos varios ministerios, hoy ya tenemos varios líderes de esos ministerios en los cuales, si usted asiste a una iglesia, lo que sigue pues es servir. Porque una manera de que usted crezca rápidamente en su vida espiritual y en su vida secular, su vida que le muestra al mundo, es sirviendo por la madurez que el servicio a Dios le va a dar a sus vidas. Pero esto no sirve si usted no se sujeta a los líderes. Y tenemos que entender que un líder, una autoridad, ya sea en la iglesia, unas autoridades, presidente, los gobernadores, la gente, los diputados, todos son puestos por Dios. Dice Romanos, perdón, antes de pasar ahí, Números 12, 9, 10, no la puse, me equivoqué yo. Dice, Números 12, 9 y 10, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Si Dios me está poniendo, ahora sí, a un líder o una autoridad, es para que la obedezcamos y porque Él así lo está permitiendo. Lo que tuvo que hacer María es esperar hasta que Moisés orara por él para que fuera alcanzada gracia delante de Dios y ella fuera limpiada. Ella no lo iba a hacer sola. Entonces, por algo están los líderes, por algo están las autoridades. Y debemos de recordar que si están ahí es porque el Señor lo está permitiendo, ya que en el momento que una autoridad esté tomando funciones, abusando del pueblo, haciendo cosas que el Señor no quiera permitir, lo va a destituir. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, en la actualidad, uno de los grandes problemas que tenemos, hermanos, es que no sabemos reconocer la autoridad y hacemos lo que nosotros queremos. En Proverbios 22,
29 dice: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará de los delante de baja condición. El reconocer y honrar a nuestras autoridades siempre nos va a llevar a más. Hay veces que en nuestro trabajo nos pueden decir: ay, mira, pues es que ese está ahí de lambiscón, ¿no? Y quizás no, quizás tú estás queriendo agradar, queriendo subir de puesto, queriendo ser solícito, como dice la palabra, sin que abusen de ti, claro está, porque hay empresas que pues por más que te esfuerzas nunca vas a hacer nada, pero cuando la empresa es buena, cuando tú estás dando más, seguramente te van a dar un aumento, seguramente te van a subir de puesto, seguramente van a reconocer el trabajo que tú estás haciendo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, dice la palabra que delante de los reyes vas a estar. No vas a estar ahí con el montón, vas a hallar gracia delante del que te está contratando, delante de esa empresa, y van a decir: mira, bueno, pues antes tú abrías la puerta, ahora ¿qué te parece si ya estás en un escritorio? Debemos de entender eso y reconocer que sin obediencia no va a haber el crecimiento. Cuando la desobediencia te empieza a robar la bendición, no vas a crecer, te vas a quedar estancado. Y también, hermanos, en casa, nuestros matrimonios son azotados por las pequeñas zorras. En estos días, estos tiempos, los hijos y las hijas de Dios no nos llevamos bien, nos llevamos como perros y gatos, ¿no? Como dicen, peleándonos, aventándonos todo. ¿Por qué? Porque las pequeñas zorras han acabado con nuestro matrimonio. No tenemos comunicación, no hay respeto, hay problemas financieros, no hay una intimidad emocional en la cual perdemos la conexión de saber lo que necesita el otro. Estamos viviendo cada quien por su lado, estamos teniendo graves problemas, graves pequeñas zorras que nos están cada día fracturando el matrimonio, hermanos. Y uno de los últimos reflejos de este problema vendrían siendo las infidelidades. Cuando ya uno de los dos empieza a buscar por otro lado, es porque realmente el matrimonio está pasando por un bache muy grave. Las pequeñas zorras han acabado con ese matrimonio, con esa unión que Dios ha santificado. Y la palabra dice en Efesios 5:33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Somos en un matrimonio cada uno pieza fundamental para alcanzar el llamado del otro, porque en nosotros descansa, hermanos, nuestra pareja. No estamos para darle más cargas, no estamos para que nos pisoteen tampoco, estamos para que a la par vayamos creciendo, a la par vayamos descubriendo nuestro llamado y trabajando para la gloria y para la honra de Dios. Grandes ministerios, hermanos, se han acabado por un matrimonio que fue infestado por las pequeñas zorras. Se me viene a la mente ahorita el caso de Jimmy Swaggart, este famoso predicador que cayó en adulterio. Era un telepredicador de los 90s, 80s que llenaba, hermanos, estadios. Sin embargo, un día las pequeñas zorras se metieron a ese ministerio y acabaron. Acabó él siendo encontrado en adulterio, se arrepintió, pidió perdón a toda la congregación en cadena televisiva a nivel nacional. Sin embargo, su ministerio ya nunca se levantó. Todos los milagros que se hacían, todas esas campañas que él realizaba, ya no pudieron seguir, simplemente porque se agotó esa fuente, esa unción que tenía de parte del Señor por haber cometido un error. Seguramente no fue de la noche a la mañana. El enemigo tuvo que trabajar con él. Por eso debemos de entender que nuestro matrimonio es especial, es sagrado, y no podemos darle cavidad a estas pequeñas distracciones que al final nos pueden
pueden acabar con ese llamado o esa unción que podemos tener. Y nuestros hijos, hermanos, es el siguiente punto. No se escapan también a las pequeñas zorras. Dice Salmo 127, 3 al 5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, ¿por qué si la palabra dice esto? ¿Por qué mis hijos me dan dolores de cabeza? ¿Qué estoy haciendo mal? Nos podríamos preguntar. Un hijo, hermanos, no se pierde cuando les ofrecen las drogas allá afuera. Un hijo no se pierde cuando los invitan a participar en actos delictivos o unirse a un grupo criminal. Un hijo lo perdemos cuando no estamos mostrándoles los límites y el respeto por esos límites. Si tú no le estás enseñando a tu hijo que debe de cumplir con límites de los cuales ha puesto Dios, ¿qué vas a esperar cuando alguien le ofrezca algo allá afuera? Nosotros podemos estar tranquilos cuando tú le inculcaste a tus hijos ese respeto, ese amor por Dios, porque sabes que cuando allá afuera le ofrezcan droga, él va a elegir siempre por Dios. Él siempre va a elegir por lo que sus padres le inculcaron, por esos límites, por ese sentimiento de no fallarle a Dios, no tanto a los padres. Deben de entender que cuando tú le enseñas a tus hijos a amar más a Dios que cualquier otra cosa, puedes estar tranquilo, porque cuando el mundo quiera acabar con ellos, cuando el enemigo quiera ofrecerles una salida fácil, ellos siempre van a decidir por Dios. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hoy en día, hermanos, tristemente, ¿qué hacemos? Pues le damos todas las libertades porque el niño se puede traumar. Empezamos a querer ser su amigo, empezamos a nosotros querer entender, porque dicen que la psicología, que pues ahora ellos tienen el derecho de elegir lo que mejor les conviene. Y ahí tenemos niños de 7, 8 años que están manejando a una familia, que están manejando a sus padres a su antojo, con chantajes, y la lista crece, hermanos. Hay niños que no se saben comportar, les dices quédate quieto, no se pueden quedar quietos. Están brincando de un lado al otro, se suben a los muebles, se bajan. Debemos de entender que cuando tú empiezas al niño a inculcarle a Dios desde pequeño, cuando llegue a una edad en la cual esté expuesta a los peligros que le va a ofrecer el mundo, ellos van a acordarse de lo aprendido en su niñez para poder decidir siempre por lo que Cristo quiere para sus vidas. Entonces no hay necesidad de que nosotros nos estemos jalando los pelos y diciendo, bueno, es que ¿qué va a ser de mis hijos? Yo me siento intranquilo porque ellos y a ver, buscándoles cursos y cosas que hacer, ¿verdad? Cuando tú empiezas a hablarles de Dios y ellos empiezan a caminar en el camino de Dios, no va a haber necesidad de estarnos preocupando por la vida de ellos. Vamos a saber que el que los cuida es el Señor. Y hermanos, pues la predicación terminaba aquí. Sin embargo, el día de ayer, cuando esta predicación regularmente las hago los jueves, viernes, pero el día de ayer, cuando estaba preparando ya las diapositivas, hay algo más que nos roba. Estuvimos la semana pasada en un taller de finanzas. Estuvimos aprendiendo de que a veces, aunque somos cristianos, somos hijos de Dios, no podemos gozar de esas bendiciones. Andamos siempre preocupados por el dinero, andamos siempre pensando en cómo, pues dirían por ahí, cómo conseguir la chuleta, ¿no? Y es porque hemos tenido una mala relación con el dinero, y por lo siguiente, en ocasiones ni siquiera sabemos que hay bendiciones esperando por nosotros. Y si bien
esas bendiciones y esas promesas que están en la Biblia no es lo primordial. Cuando tú agradas y honras a Dios, Dios te bendice. Josué 6, 18, 19. Para hacerles contexto, Josué acaba de cruzar el Jordán, se encuentran con una ciudad que está fortificada, el Señor les empieza a decir que les va a dar la victoria y empiezan a marchar alrededor de esta ciudad, Jericó, y el Señor, al decirles que les va a dar la victoria, les dice en este versículo: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. El pueblo de Israel era un pueblo que venía de vagar por el desierto. Ellos conquistan una ciudad que no era cualquier ciudad, era una ciudad amurallada, dice la palabra que decían que era impenetrable. Sin embargo, el Señor les da la victoria y solo les dice que no dispongan de estas cosas, del oro, de la plata, de los utensilios de bronce y de hierro. Esos eran para Dios. Después de conquistar Jericó, pues Josué estaba enaltecido, ¿no? Decía: no, pues el favor de Dios está conmigo, nadie me puede hacer frente. Él ya quería conquistar toda la tierra prometida en un día. Entonces agarra y con esa autoridad que el Señor le da, con esa fortaleza que él tenía por haber conquistado, dice: bueno, vayan y ahora vamos a ir a conquistar Jai, ¿no? Era otra ciudad que tenían que conquistar ellos, y eso está en Josué 7:2. Dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces, hermanos, decían: no, pues no hay necesidad de que vayan todos. Fíjate que con que tú mandes una pequeña, pues con eso la armamos, porque pues ya nos tienen miedo, acabamos de acabar con Jericó y bueno, no hay necesidad de que todos se cansen. Mándanos una parte y acabamos. Pero sucede lo inesperado. El pueblo de Israel es derrotado y la Biblia dice que Josué se rasga sus vestiduras. Usted sabe, ¿no? La hipérbole que se usa en la literatura de la Biblia: se rasgan las vestiduras. Me lo imagino ahí: padre, pero ¿qué pasó? Si yo tenía la unción y mira que el pueblo ya nos destruyó. Y estaba temeroso, hermanos, porque obviamente si un pueblo pequeño les había ganado, ¿qué iba a pasar? Pues en su mente ya él se veía rodeado por todos los demás. Ya todos los demás iban a decir: no, pues si estos que eran pocos les ganaron, pues nosotros también. Entonces Josué en su mente empezaba a decir: Dios mío, nos has abandonado, mira que mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Los viejos del pueblo pues ya hasta cenizas se echaban en la cabeza, ¿verdad? Y ya estaban ellos como nosotros podríamos hacer en algún momento, reclamándole a Dios. Dice en Josué 7, el 10 al 11, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Y hermanos, no hay, yo creo que mejor descripción de cómo las zorras acaban con tu bendición que este pasaje de la Biblia. Se enfoca a la cuestión de nuestra economía, porque en ocasiones queremos que el Señor nos bendiga. Queremos buscar la aprobación de Dios y sentir que Dios nos está bendiciendo. ¿Cómo? Cuando nos está yendo bien, cuando el dinero nos rinde, cuando me puedo comprar lo que yo quiero. Y Dios no era que necesitara el oro de Jericó. Él
estaba enseñándole al pueblo la confianza, ¿sí? ¿Qué decimos siempre nosotros? Señor, si tú me das un carro, dame un carro nuevo y no voy a faltar a la iglesia, ¿sí? O dame ese trabajo en donde me va a ir mejor y mira que yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Así no funcionan las cosas. Con el Señor no funciona de esta manera. Tú no le puedes condicionar a Dios que si Él te da, tú vas a darle. Eso es torcer las escrituras, porque lo estás haciendo a tu modo. Estás haciendo un Dios que si Él te va a dar, bueno, entonces yo le voy a dar. Y desgraciadamente, dice, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en Lucas dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. A ver, se los traduzco rápidamente. Dice que si en lo poquito pues no confías en Dios, pues cuando tengas, no te vamos a ver por aquí. No vas a venir a la iglesia, es mentira. Cuando tengas ese carro, seguramente pues te vas a ir al río, te vas a ir a la playa, te va a salir un familiar que vive en Jalapa y pues hay que ir a visitarlo. O a Córdoba, no sé. ¿Por qué? Porque ya tengo carro, ya me puedo mover. Estamos tan acostumbrados a pensar que nosotros administramos nuestra economía, hermanos. Y Dios, les repito, Él no iba a usar el oro para ponérselo. Jericó era la primera ciudad que estaban conquistando. Entonces era la primicia. Dios le estaba diciendo: mira, yo te voy a dar la victoria, pero tienes que reconocer que el que te está bendiciendo soy yo. Y sobre todo les estaba diciendo: aprendan a confiar en mi provisión. Pero pues quizás alguien por ahí dijo: no, pues yo no creo en esa provisión. A lo mejor pues esto fue un golpe de suerte. A lo mejor así nos pasa a nosotros, ¿no? A veces nos cae un dinerito extra y decimos no, o ya tenemos un buen trabajo y decimos no, pues yo qué le voy a dar a Dios, y Dios no necesita nada, ¿verdad? Y así pasó con el pueblo. Ahí estaban las pequeñas zorras y dice la palabra que alguien agarró algo de lo que estaba, de lo que Dios les dijo que no agarraran. Pero lo que hacemos, al igual que pasó con el pueblo de Israel en Jericó, eran las primicias lo que ellos tenían. Dios les estaba diciendo: dame el oro de ahorita y pues ya después vamos a ver cómo nos comportamos, ¿no? No era ten el oro y ya pues después te damos, ¿no? Que Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Si Él te bendijo hoy, ¿por qué no te va a bendecir mañana? Si Él ya te bendijo con tu salario de hoy, ¿por qué a veces tenemos miedo de que no nos va a alcanzar para llegar? Es más que nada el aprender a ser confiados de Dios. Y al final, hermanos, me quise volver a repetir este versículo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y Josué lo entendió. Josué, ¿qué hizo cuando el Señor le mostró esto? Se levantó muy temprano. Dice la Biblia que él empezó una redada para cazar lo que estaba robando su bendición, porque él decía: bueno, yo no puedo quedarme así. El Señor ya me dio la victoria, el Señor ya me está mostrando que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Entonces él fue tribu por tribu, casa por casa, varón por varón, hasta encontrar, hasta dar con el responsable que estaba acabando con el viñedo. Dice en Josué 7, 19, 21, entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé
y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, hermanos, él no estaba confiando en la provisión de Dios. Él sacó su ahorro para el retiro, ¿no? Sacó su afore. Él vio que las afores hoy en día están muy mal y dijo, no, a ver, yo voy a acá hacer, por si en algún momento esto se pone feo, yo ya aquí tengo mi guardadito, ¿no? Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo por cuanto tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué no nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Ellos entendieron, hermanos, que eso que les estaba robando su bendición no podía seguir ahí. Entendieron su error y lo estaban resarciendo. Acabaron con todo esto, con estas pequeñas zorras, y de ahí en el capítulo 8, Josué nos empieza a narrar cómo después de este acto ellos pueden acabar con Jai, con este pueblo que los había antes asolado, que los había hecho correr. Dice en Josué 8, 1 y 2, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y bestias. Ahora sí, hermanos, una vez que tú honras primero a Dios, una vez que trabajas para el Señor, que le das lo que le pertenece a Dios, ahora sí viene la bendición. Dice, tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. El Señor les permitió poder gozar de esa bendición, pero no fue hasta que ellos le dieron la honra primero a Él. No contaminen su mente diciendo, no, es que el dinero se lo queda a la iglesia, el dinero, no, es un principio bíblico, son pequeñas zorras que nos están minando la economía, que hace que nuestra economía siga estancada, porque no hemos aprendido que debemos de honrar a Dios con nuestro dinero, con nuestros bienes, primeramente, y después vamos a poder nosotros, así como el pueblo de Israel, gozar de la bendición. Al final, no importa qué tanto conozcas de la palabra, no importa qué tan entregado estés, todos estamos expuestos a caer en la tentación, todos estamos expuestos, hermanos, a fracasar, a caer en pecado. Estas pequeñas zorras se meten en todas las áreas de nuestras vidas, como lo vimos, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en el área personal, en nuestros trabajos, en nuestra economía. Y si no estamos alertas, hermanos, no importa qué tanto hayas avanzado en el caminar con Cristo, dice en 1 Corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice otra versión, no que yo haya predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, hermanos, pónganse de pie. Si usted batalla con algo en su área, vamos a orar. Así como está, cierre sus ojos, si quiere levante sus manos y dígale, Padre, te damos las gracias, Señor, porque entendemos la verdad, porque tú nos ayudas, Señor, y nos muestras cuál es tu voluntad día a día. Te pedimos perdón porque hemos permitido que esas pequeñas zorras se metan en nuestras vidas.
Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido discernir, cerrarles el paso, cerrar ese pecado, Padre, y huir. Hemos tenido, Señor, en poco, hemos permitido tantas cosas que hoy descubrimos que nos alejan de ti, Señor, de tu bendición, de tu voluntad, de mi llamado.